Te recuerdo, estás en tu programa Soy Mujer. Llámanos. Te voy a presentar en este primer bloque una entrevista con un especialista en el tema de la misericordia. Si tienes alguna duda, aprovéchalo. Llámanos al 2020-2515 o al 01800-263-2515 si no estás en nuestra área metropolitana. Y también nos puedes seguir a través del espacio virtual www.ustream.tv/channel 1510 AM. Y pues enseguida te voy a presentar a nuestro invitado especial. Él es, entre muchas otras cosas, doctor en filosofía de la educación. Él es contador público también. Tiene licenciado en teología, en estudios de espiritualidad y sobre todo, bueno, ahorita lo estamos presentando como doctor en filosofía de la educación. Él es Diego Martínez Martínez. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en el programa. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. Nuevamente, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Y para mí, pues es un honor participar en este programa, en esta entrevista. Ay, muchísimas gracias, Diego. Al contrario, para nosotros. Diego, vamos a hablar, pues es poco el tiempo, pero en generalidades, ¿qué es la misericordia? ¿Es un valor? ¿Es algo etéreo que no podemos tocar ni concretar? ¿Son actos piadosos? ¿Son rezos? ¿Qué es la misericordia, Diego? Bueno, yo creo que hay que mencionar que este término está posiblemente muy influenciado por lo religioso. Sí. Pero hay que tener en cuenta que es algo propio de la condición humana y es algo previo a cualquier formulación religiosa. Es decir, el ser humano, para ser ser humano completo, también requiere esto que llamamos la misericordia. Cualquier persona. Sí, de cualquier religión o de ninguna religión, es propio del ser humano. Es propio. El ser humano sería incompleto si no estuviera presente pues pudiéramos decir como dinamismo, como orientación, que tiene que ver con el comportamiento de la persona hacia sí misma, hacia los demás seres humanos, hacia el entorno, hacia el cosmos, el universo, la ecología. Y que determina de una manera muy importante su presencia y su acción en este mundo. ¿Cómo serían los signos reflejados en actitudes y acciones de las personas que practican la misericordia? Desde este enfoque que nos estás dando, que es propio del ser humano. Bueno, creo que nos puede ayudar en el sentido de tu pregunta, el tomar en cuenta como el origen o las raíces de esta palabra expresada. Bueno, pues es en nuestro lenguaje, el español, el castellano, pero si uno se va un poco más atrás y llega a los términos hebreos, por ejemplo, que pues este término expresa el apego instintivo de un ser a otro. Según los semitas, este sentimiento tiene su asiento en el seno materno, en las entrañas. Nosotros diríamos en el corazón, ese centro personal de donde surgen las actitudes, las decisiones, los deseos, las opciones. Por ejemplo, algo que caracterizaría la relación de un padre con sus hijos o su hijo, la relación con un hermano, es el cariño, la ternura que se traducen en actos, a veces en compasión cuando se trata de una situación trágica, o en el perdón cuando se trata de una ofensa. Por ejemplo, en el hebreo,
está la palabra Gesed, traducido también al griego, que significa misericordia. Eleos es la palabra griega, que designa la piedad, es decir, no la piedad en el sentido de bondad o en términos religiosos, sino la atención cuidadosa, atenta, respetuosa. Significa la relación que une a dos seres e implica fidelidad también. Entonces es piedad, fidelidad, no solo una bondad así dulzona, ¿no? Ajá, sino va más allá, más trascendente. Sí. Diego, si todos podemos ser compasivos, ¿por qué no mostramos esos signos de los que tú estás hablando? Yo creo que una parte es de origen cultural, ¿no? Ajá. Y no solo la manera como podemos percibir la cultura actual, que está en un proceso muy radical de transformación, de evolución, como en un momento de aceleración de esta transformación. Podemos recordar, pues sin ir muy lejos, en la cultura local, pues antiguamente, los que tenemos más edad podemos decir que la actitud de los abuelos, por ejemplo, era una actitud muy como hierática, ¿no? Como muy formal, muy poco afectuosa, muy pocos gestos de afecto. Ajá. Yo recuerdo cómo me impactó cuando uno de mis abuelos, ya de mucha edad y en una enfermedad terminal, por primera vez en mi vida me tocó ver que le daba un beso a mi abuela. Ay, fue sumamente emocionante y pues conmovedor. Sí, muy impactante, porque la figura de mi abuelo era de alguien fuerte, autónomo. Duro hasta cierto punto. Sí, y de esa cultura venimos, ¿no? Ajá. Entonces, ahora creo que algunos de esos aspectos a veces se ha ido al otro extremo, se ha banalizado todo esto como algo muy superficial. Pero si nos fijamos como en el núcleo de la cultura que vivimos, pues también es una cultura que nos advierte y nos impulsa a cuidarnos de los demás, a no exponernos con los demás, a no abrirnos con los demás. Ajá, exactamente. Entonces, esas serían las causas que nos están impidiendo, pues, tocar nuestra parte, esa misericordiosa que nos permite ser bondadosos, de verdad cuidarnos unos a otros, cuidar a nuestro entorno, tener mejores relaciones humanas. Diego, ¿y podemos desarrollarlo? ¿Cómo podríamos desarrollar esa parte misericordiosa que todos como seres humanos poseemos? Yo creo que sí es algo que se puede desarrollar. Como decía, es algo inherente a la condición humana y sería maravilloso que todos pudiéramos desarrollar pues esto que llamamos misericordia. Nos acercaría a una forma de vida más sana, a vivir más sanamente nuestra condición humana. Independientemente de planteos o afiliaciones religiosas. Exactamente, eso me gustó muchísimo. La misericordia nos permitiría vivir más sanamente nuestra condición de seres humanos, si la desarrolláramos y la practicáramos. Sí, yo pienso que como no está muy presente ni muy dinámica en nuestras vidas y en nuestras actitudes, pues vivimos nuestra condición de seres humanos un poco violentada, ¿no? Claro. No
no atendemos a lo que realmente somos. Sobre todo eso, no atendemos a lo que realmente somos. Eso es bien importante, Diego. ¿Te parece si profundizamos un poquito más después de una pausa? Sí, muy bien. Ok, hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos, te recuerdo que estás en tu programa Soy Mujer. Llámanos, de verdad. Estamos encantados de que tú nos hagas llegar tus preguntas, tus inquietudes o tus sugerencias. 2020-2515, a tus órdenes. Y seguimos con el tema tan importante para nuestra vida, para la vida de cualquier ser humano. Practicar la misericordia. Ya Diego Martínez, que es nuestro invitado, nos ha estado diciendo, la misericordia es algo suyo, de nosotros los seres humanos. Entonces todos tenemos la capacidad de desarrollar la misericordia y construir un mundo misericordioso. Diego, y dentro de este contexto que tú ya nos has planteado, nos has dicho cuáles son las causas por las que no podemos ejercer esa misericordia. ¿Cómo sí podemos ir construyendo esa misericordia? Bueno, siento que es difícil decir que hay un solo camino para cultivar y construir y profundizar esto que llamamos la misericordia. Pero, pues, yo creo que es necesario así como a veces decimos en los procesos de desarrollo personal, de crecimiento de la persona, de maduración, podemos decir que la persona va encontrando su propia voz para expresarse, para expresar lo que es desde lo más profundo de su ser, de la manera más transparente y más clara. Pues sería necesario ahondar en la percepción y el conocimiento de uno mismo, de lo que uno es, más allá de títulos, de posesiones, de riquezas o de pobrezas. Es como encontrarnos con nosotros mismos y con una sensibilidad abierta, ¿no? También nos cuesta mucho trabajo porque culturalmente estamos muy necesitados de protegernos y nos ponemos muchos escudos. Sí. Y ponemos nuestra seguridad en muchas realidades que son positivas en sí, como el dinero, el poder, los conocimientos, pero ponemos nuestra seguridad en eso cuando debíamos ponerla en nosotros mismos. En el ser, en lo que somos. El ser, en lo que somos. Sí. Y esa sería como la puerta para ir entrando a la posibilidad de cultivar esto que llamamos misericordia. Y también compasión, ¿no? Diego, ¿y cuál es la diferencia entre misericordia y compasión? Yo creo que la diferencia principal es que la misericordia es como la fuente. La fuente okay. De donde de alguna manera se deriva lo que llamamos compasión, ¿no? Desgraciadamente también la compasión y la misericordia muchas veces se confunden con sentir lástima, ¿no? Sentir lástima por el otro. Eso sí. No es compasión ni misericordia. Pues podría ser como derivado de ser compasivo y de ser misericordioso, ¿no? Pero la lástima es un sentimiento menos fuerte y más pasajero que lo que es realmente la compasión. ¿No? Y más la misericordia. Y concretando, ¿qué podríamos entender por compasión? ¿Qué sí es compasión? Pues mira, yo creo que si volvemos un poco a los ¿a la etimología? Términos, sí. Si nos fijamos que la palabra hebrea rahamim y la griega eleos
suelen traducirse por misericordia. Y si los examinamos más de cerca y nos fijamos en sus matices y significado, este verbo se puede definir como sentir o irradiar un afecto entrañable. ¡Qué bonito! Ser compasivo. Ajá. Irradiar un afecto entrañable hacia el otro, hacia los otros. Ajá. Ya sea la realidad. Y hacia la realidad sobre todo. No es nada más yo conmigo o yo conmigo y los demás, sino también yo conmigo, con los demás y con mi entorno. Ajá. La idea principal parece radicar tanto en el hecho de tener cariño y tratar con dulzura, como en el sentimiento de una tierna emoción, ¿no? Este término está estrechamente relacionado con la palabra que se utilizaba para designar la matriz de la mujer. Se puede referir también a las entrañas, que se ven afectadas cuando se siente de manera afectuosa y tierna la compasión o piedad. Qué bonito eso que nos estás diciendo, Diego. Yo creo que nos amplía el panorama de lo que a veces pensamos que es la compasión, porque compasión a veces la reducimos a ayudo al otro. Ajá. Y nada más, o doy unas monedas a la otra persona o le doy X, pero eso que tú estás diciendo a mí me hace pensar en una afectividad que sale de las entrañas para acompañar a los otros y transformar nuestra realidad para que sea un mundo mejor para todos, con justicia, con equidad, con bondad, con generosidad. Sí, un mundo sano. Un mundo, en pocas palabras, en todos un sentidos. Mundo sano. Y no tan desajustado como lo estamos viviendo, ¿no? Sí. Otra vez volviendo a esto de las palabras, de la etimología. Hay como 3 palabras clásicas. Una primera es el sustantivo en, que se deriva de un verbo anan, que significa inclinarse y expresa la actitud de una persona supuestamente mayor y más fuerte, que se inclina con bondad y cariño hacia la otra persona. Normalmente puede ser una persona más débil, para protegerla, para ayudarla. ¿Una persona que sufre? Ajá. Esto implica un profundo sentimiento de benevolencia, de amor personal, gratuito, y un sincero deseo de prestar ayuda y protección eficaz, de una manera que compromete, no solo para salir del paso, ¿no? Es la actitud de la mamá que con cariño se inclina sobre su bebé para manifestarle su ternura y su solicitud maternal y su compromiso permanente, ¿no? Sí. Luego expresa también la idea de mirar con amor, fijar los ojos en alguien con gran cariño y al mismo tiempo con singular gusto y complacencia. Y un tercer significado que nos puede ayudar a ubicar este término misericordia y este término compasión y la posibilidad, el hecho de que es inherente al ser humano, pues es la palabra Gesed también del hebreo, que se tradujo por misericordia. Y esta palabra designa la totalidad de deberes que incumben a quienes se hallan unidos por el vínculo de la sangre, de la parentela, de la amistad, de la hospitalidad, de la alianza. Como nuestra sociedad, pues, está basada en una alianza, que no la ponemos en palabras, pero es el vivir juntos, el compartir el espacio de la ciudad, el trabajo, las actividades económicas, políticas, etcétera, ¿no? Siguiendo con esta palabra, significa
decía, los deberes que implican la asistencia, la fidelidad, la lealtad, la solidaridad, el amor que se deben entre sí los miembros de una comunidad. No es solo un sentimiento, es sobre todo acción, bondad activa, comportamiento eficaz. Resume y condensa el conjunto de relaciones y actitudes que constituyen y definen, por ejemplo, una verdadera amistad, como la confianza recíproca, la mutua transparencia, la fidelidad a la palabra dada y al secreto, la disponibilidad incondicional, el espíritu de servicio, el amor entrañable, la total gratuidad. Pues, como ves, pues es un término de una riqueza abrumadora y que tiene que ver pues con las condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas que estamos viviendo. Exactamente, y el mundo necesitamos compasión. Pues sí. Y misericordia. Porque estamos viviendo de una manera muy pobre, muy débil nuestra condición humana. Ajá. Diego, y ante todo este panorama y ante tal belleza que nos has planteado como vivir una vida a plenitud, ¿crees que es posible que lo logremos? Bueno, yo creo que sí existe la posibilidad, está en nuestras manos. Es como si tuviéramos el título de una propiedad a nuestro nombre, pero nos hace falta tomar posesión de esta propiedad. Ok. O sea, está en nosotros. Pues sí. Decidir cómo queremos vivir. O sea, preguntarnos realmente cómo quiero vivir. Voltear hacia nosotros, a nuestro ser interior y decir cómo quiero vivir. Y una frase que me gustó muchísimo de lo que dijiste. Llevar una bondad activa. Ajá. Entonces, Eficaz. Así sí sería posible. Ajá. Que no es una bondad dulzona, así de novela o de cuento, sino es una bondad vigorosa, fuerte, exigente, que deberíamos de poder vivir así como naturalmente. Claro. Y transformar el medio en el que vivimos, ¿no? Comprometernos con nuestro medio. Pues sí, y con nosotros mismos. Y con nosotros mismos. Si es mi vida y tengo derecho a vivirla sanamente, independientemente de afiliaciones religiosas, políticas, éticas. ¿Por qué no podemos vivir plenamente, sanamente, dentro de los límites de este universo? Claro. Y aceptando la realidad que nos limita, pero podemos vivir una vida más digna, de mayor calidad. Y también, todavía nos falta mucho aprender a vivir más dignamente nuestra condición de seres humanos. No poner la calidad de nuestra vida únicamente en si tengo muchos recursos, si tengo una buena imagen. Son realidades positivas, pero no hay que olvidar que aquello de lo que somos responsables es de cómo me voy haciendo yo un ser humano. Estoy embelesada, estoy embobada con todo eso. Es que planteándolo así es pensar en que realmente podemos hacer de este mundo un paraíso, y no un paraíso soñador y como tú le hablas dulzón, sino realmente con todos los conflictos y las situaciones que se presentan como seres humanos, pero con la posibilidad de vivirlo sanamente. Sí, exactamente, y se podría entender esto como muy utópico, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay en nosotros también dinamismos que nos llevan a centrarnos en nosotros mismos, que
que a veces no podemos controlar, que nos cierran a los demás, que nos ciegan a las situaciones y otros dinamismos que nos hacen adaptarnos a las condiciones a las que tenemos acceso para vivir, ¿no? Hay que ser muy realistas en ese sentido. Claro. Siempre habrá conflictos, la vida en sí es un conflicto, el conflicto en sí como concepto pues no es malo, pues son retos que hay que superar. Diego, para ahondar en este tema de la misericordia, pues con más tiempo y sabemos que vas a dar una conferencia el miércoles 21 en el Centro Cultural Loyola de Monterrey. Ajá. Es a las 8 de la noche y el tema es la verdad y la inocencia de la misericordia y la paz. Ajá. ¿Así es? Sí. Te gané toda la información. Muy bien. Sí, entonces, si tú que nos estás escuchando te interesó y te maravilló hablar de este tema de la misericordia, pues te tengo también esa buena noticia que va a haber una serie de conferencias la semana del 19 al 23, del 19 al 23 va a haber una serie de conferencias con el gran tema de la misericordia. Y entre estas conferencias está la de Diego Martínez, que ha estado con nosotros esta mañana. Su conferencia se llama La verdad y la inocencia de la misericordia y la paz, a las 8 de la noche. Entonces, pues, por ahí te esperamos y si estás interesada, el Centro Cultural Loyola nos da 4 pases sencillos para que asistas a toda esta semana de conferencias acerca de la misericordia. Diego Martínez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que tengas excelente fin de semana. Gracias, muchas gracias, Elisa. Y la puerta está abierta cuando necesites venir. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.